Daremos solución a estimaciones de intervalos de confianza, pero antes vamos a ver un poquito de la teoría y de qué significa una estimación. Aquí no lo dice en la primera definición, dice la inferencia estadística es el procedimiento por medio del cual se llega a conclusiones acerca de una población con base en la información que se obtiene a partir de una muestra seleccionada de una población. A estas estimaciones también se les llama distribuciones a partir de una muestra, justamente porque se tiene que hacer el estimado de la media poblacional, porque con lo único que se está trabajando son con muestras. Se dividen en dos. Esta es la clasificación de las estimaciones, que es la estimación puntual y la estimación por intervalos. En la puntual es un solo valor numérico utilizado para estimar el parámetro correspondiente de las poblaciones. La estimación por intervalos consta de dos valores numéricos que definen un intervalo donde un grado específico de confianza se considera que incluye el parámetro por estimar. Para nosotros encontrar el grado específico de confianza, pues vamos a utilizar una tabla. Tenemos que conocer el estimador. El estimador va a ser la media de la muestra que obtenemos por medio de esta fórmula. Vamos a ver esta definición. Se dice que un estimador, por ejemplo, T, para el parámetro teta, es un estimador insesgado de teta si el valor estimado de T es igual a teta. Se dice que un estimador, por ejemplo, T, para el parámetro teta, es un estimador insesgado de teta. O sea, esta es la esperanza de T, es el valor esperado. Y ese es igual a teta, dado que la media de la muestra es igual a la media de la población. Y se sabe que X es un estimador insesgado de la mu, que es la media poblacional. Debemos de estarnos familiarizando con la simbología, que es importante. Hay dos tipos de poblaciones: la población muestreada y la población objetivo. La muestreada es la población de la cual se extrae una muestra, y la población objetivo es la población de la que se pretende hacer una inferencia. Es por eso tan importante tener una muestra de una población a la cual quieramos hacer una inferencia. Vamos a utilizar la regla, que es la que nos define el nivel de confianza. En realidad, en esta tabla nos dice que en cualquier distribución de frecuencia simétrica con forma de campana, aproximadamente el 68% de la observación se encontrará entre más y menos la desviación estándar de la media. Vámonos a la gráfica. Quiero que observen lo siguiente. La media está al centro. Esta es una gráfica de campana, la cual es simétrica. Si la doblamos al centro, nos va a dar la misma cantidad para ambos lados. De ahí que la desviación se mida de las distancias hacia la media. Una distancia a la media, dos distancias hacia la media y tres distancias hacia la media, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por eso nos dice más menos. ¿Por qué se hacen estas divisiones? Para decir que con este nivel de confianza se está midiendo la distribución de datos o de observaciones, o de lo que ustedes estén haciendo estudio para obtener la estimación de la media poblacional. Entonces aquí vamos a observar que el 68% equivale a una distancia tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la desviación, o sea, más o menos una desviación. Del siguiente punto, el 95% es igual a más o menos dos desviaciones. Son dos desviaciones del lado derecho y dos del izquierdo. Para el 99%, considerando que son tres desviaciones tanto del lado izquierdo como del lado derecho. De aquí se deduce una tabla, que es la siguiente, que es la que necesitamos para poder entrar a hacer nuestro cálculo. Tenemos una tabla de valores que son el valor que corresponde a la Z de confianza. Necesitamos ese valor porque son las distancias de la media hacia las desviaciones. Para calcular si es, por ejemplo, dos desviaciones, sabemos que andamos calculando un porcentaje del 95% de nivel de confianza. Entonces tenemos que checar aquí nuestra tabla de la siguiente manera. Para un nivel de confianza del 99.7, el valor de Z de confianza es 3. Para el 99%, el valor de Z es 2.58.
Y así sucesivamente tenemos aquí descrito perfectamente cada uno de los niveles de confianza y los valores que corresponden de la Z de confianza a cada nivel. Esta tabla la tenemos considerada para muestras grandes, mayores o iguales a 30. Esta fórmula me dice lo siguiente, que es la media de la muestra más menos la Z de confianza que multiplica la desviación poblacional entre la raíz de n, que es la de la muestra. Aquí tenemos ya un dato poblacional que es la desviación. Si no conociéramos la desviación, no podríamos calcular con esta fórmula. Tendríamos que usar otro tipo de fórmula. A lo mejor tendríamos la proporción, sería la de proporciones, o quizás tendríamos que hacer un cálculo por una distribución TEP, que en realidad las distribuciones TEP son para poblaciones pequeñas o menores de 30. Entonces, si es para una población infinita, pues vamos a poner esta fórmula. ¿Qué significa? Tenemos muestras con reemplazo y sin reemplazo. Si fuera con reemplazo, utilizaríamos esta que les acabo de mencionar. Si fuera sin reemplazo, vamos a utilizar la que continúa. Esta que tenemos sin reemplazo tiene un ajuste. La única diferencia entre esta y esta es este ajuste, que es la raíz de n mayúscula menos n minúscula entre n mayúscula menos 1. Eso significa que tenemos que tener el dato de la n poblacional aquí. Pero como regularmente no tenemos esos datos, vamos a tomar en cuenta únicamente la fórmula que es con reemplazo, ¿de acuerdo? Si tú nos dieran el dato de la n poblacional, pues sí, ponemos su ajuste respectivo, porque en realidad lo que estamos obteniendo de la desviación entre la raíz de n es la desviación de la muestra. Y aquí igual, vamos obteniendo la desviación de la muestra, pero sin reemplazo. Vamos a la siguiente diapositiva, porque ya vamos a resolver aquí un problema para que vean cómo se aplica, solo que necesitábamos conocer que existe una tabla y que de ahí vamos a sacar los valores de Z. Bueno, el texto nos dice lo siguiente: supóngase que un investigador interesado en obtener una estimación del nivel promedio de algunas enzimas en cierta población de seres humanos toma una muestra de 15 individuos. Determinar el nivel de confianza en cada uno de ellos y calcula la media de la muestra, que es igual a 10, además que la variable de interés sigue una distribución aproximadamente normal con una varianza de 45. Se desea estimar el valor de la media poblacional, que es μ. Aquí es bien importante que nos diga qué distribución sigue para saber a qué tabla nos vamos a pegar. Entonces, si sigue una distribución normal, esa es la tabla, porque hay para todas las distribuciones una tabla. Hay una tabla T para la distribución T-Student, hay una tabla chi cuadrada para la chi cuadrada y hay una F de Fisher también, y cada una distribución les corresponde una tabla. Bueno, vamos a ver el siguiente dato. Tenemos nuestra fórmula para calcular el estimado de la población, que ya se las expliqué anteriormente, y tenemos los datos. No conocemos la μ poblacional, o que es la media poblacional. Tenemos la media de la muestra, que es 10, tenemos n, la n de la muestra. Tenemos la varianza, que es 45. Si tenemos la varianza, pues tendremos que sacar la desviación, que es la raíz de esto, aunque hay una forma de manejarlo más simple con esta fórmula. Primero hacemos el desglose de la fórmula, porque aquí me dice más o menos, lo cual significa que de un lado, porque esto es de intervalos, estamos haciendo una estimación de intervalos que va a estar ubicada entre dos puntos. Entonces, en el primer punto tendremos que restar la media o el estimador, la media de la muestra o el estimador, y en el otro punto tendremos que sumar ese estimador. Entonces ya nada más sustituimos. Aquí hicimos el desglose, la separamos en las dos partes, una con menos, otra con más, y vamos a sustituir. Ahí vamos a obtener primero de la tabla la Z de confianza, porque está incluida en la fórmula. La Z de confianza para el 99% es de 2.58, porque en el inciso A me dice que hagamos el estimado de la media para un nivel de confianza del 99%. Entonces, para el cual corresponde una Z de 2.58 y ya nada más sustituimos valores, como ven, ya no nos falta nada.
Tomamos nuestra fórmula, esta que acabamos de poner aquí arriba, la colocamos aquí, sustituimos. Como resulta que esta es la varianza, le tenemos que sacar raíz, incluimos todas dentro de la raíz, porque ambas necesitan sacársele la raíz. Entonces la podemos expresar de esta manera y no necesariamente de esta. Entonces esto va a ir multiplicado por 2.58 y le vamos a restar el estimador. Del otro lado es el mismo valor que tenemos del lado izquierdo, pero acá le vamos a sumar el estimador, lo cual nos va a dar el siguiente valor: 5.53 TC del lado izquierdo sería el valor mínimo que tomaría la media, y la media va a ser menor que 14.46. Entonces significa que su valor mínimo es de 5.5 y el máximo es de 14.4. Entre este intervalo vamos a encontrar ubicada la media y por lo tanto ya podemos hacer el estimado de la población. En el siguiente inciso nos dice para un nivel del 90%. Nos vamos a la tabla otra vez. Obtenemos el valor de Z, que es 1.645, y lo vamos a sustituir en la misma fórmula. Sustituimos valores. Aquí lo único que estamos cambiando es el valor de Z, como pueden observar, y nos va a dar el intervalo si estuviéramos haciendo un cálculo al 90%. Sabemos que es un cálculo un poquito menos seguro que el del 99%. Entonces, bajo ese concepto, pues vamos a calcularlo y vamos a entender que efectivamente es más aproximada. Si ustedes observan, ya obteniendo los datos, aquí nos dio en el inciso B 7.15 y el menor y el mayor de 12.849. Podemos hacer la comparación y vemos que aquí nos fluctúa en un valor más estrecho. O sea, el intervalo es pues relativamente más pequeño, porque en realidad del lado izquierdo se extiende más al 7 y esta va entre 5 y 14. Entonces este intervalo es más ancho, el del 99%, por lo tanto es más fidedigno. Entonces ustedes pueden elegir que tampoco está mal el 90%. Regularmente las estimaciones se van a contemplar del 90, 95 y 99%. Menos no es tan fidedigna. Podríamos incurrir en un error. Entonces es mejor, entre más amplio esté el rango, es más acertada el cálculo de la estimación de la media poblacional. Es importante saber que aquí ya conocemos la desviación poblacional. Nos vamos a ir a las de proporciones. En proporciones puede ser que se nos presente un problema con dos poblaciones, las cuales puede ser diferencia o suma de poblaciones, para las cuales utilizaríamos estas fórmulas. Si es para una población normal que no sea de proporciones, vamos a utilizar la fórmula superior, y la inferior sería cuando estamos con problemas de proporciones. Vamos a ver ahora, cuando es una sola población para proporciones, cuál es la fórmula que debemos de utilizar. Como ustedes observan, aquí me está representando el estimador es P. Entonces, en este caso, tenemos que la proporción es el estimador y la fórmula para encontrar la desviación de la muestra es esta: es P por Q entre N multiplicado por la Z de confianza. P sabemos que es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de no éxito. Si a mí me dicen que es un 10% la probabilidad de éxito, lo que me falta para mi 100% lo va a formar Q. Entonces sería un 90% lo de Q. Por eso se dice que P es igual al porcentaje de éxito y que por lo tanto Q va a ser igual a 1 menos el éxito. Entonces el complemento de las dos, la suma de los dos porcentajes, me tendrá que dar mi 100% o igual a 1, que es lo mismo que el 100%. Por eso es que del lado derecho tenemos expresada en vez de Q 1 menos P. Vamos al siguiente punto. En caso de que fuera problema en el cual me están pidiendo el cálculo de la desviación de la muestra sin reemplazo, que es una población finita, entonces me tendrán que dar el valor de N poblacional y lo tendría que sustituir aquí para hacer el ajuste exactamente igual que en el anterior método. Entonces nos vamos a ir al siguiente problema, que es de proporciones. Tenemos el siguiente ejemplo y nos dice que una muestra de 100 votantes elegidos aleatoriamente entre dos de uno de los distritos indica que el 55% de ellos estaba a favor de determinado candidato.
hallar los límites de confianza del inciso A, el 95%, del inciso B, el 99% y del C, el 99.7% para la proporción de todos los votantes que estaban a favor de este candidato. Entonces vamos a empezar, nuestra fórmula ya la tenemos, los datos primero los seleccionamos, los sacamos del problema y de una vez calculamos el valor de Q. Si P es 0.55, el valor de Q es 1 menos P será 0.45. La suma de los dos me tiene que dar igual a 1. La fórmula es esta. Dijimos que el estimador era P, que la Z de confianza la obtenemos de la misma tabla y que esta es la desviación de la muestra. P por Q entre N y sacamos raíz. Siguiente punto, pues vamos a desglosarla porque también es más menos. De un lado restamos el estimador y del otro lado lo sumamos. Ya sustituimos y al sustituir únicamente obtenemos los valores. Sabemos que aquí 0.55 me lo está dando aquí, es el valor de la proporción. Aquí lo tengo, hay que dividir todos los porcentajes entre 100. Por favor, no lo olviden. Entonces es 0.55 la proporción. Z de confianza para el 95%, que es lo que me pide aquí en este inciso, es de 1.96. La desviación de esta muestra, pues tenemos que es la proporción por Q, que es 0.55 por 0.45 entre N, que es 100. De los dos lados, esta parte es igual. Entonces, de un lado lo sumamos, de otro lado restamos el estimador y nos va a quedar un intervalo de esta naturaleza, lo cual significa que del lado izquierdo pues sería 0.45 sería el menor valor que toma la mu, y del lado derecho sería 0.64. En porcentaje, si lo quisiéramos expresar en porcentaje, pues sería el 45% mínimo al 64% como máximo valor. En ese intervalo vamos a encontrar la media de esa población. Vamos al siguiente punto. Dice en el inciso B, límite de confianza para el 99%. Para el 99% tenemos una Z de confianza de 2.85. Aquí se las estoy colocando en cada lado. Sustituimos igual en nuestra fórmula. Esta parte es exactamente igual a desviación, no va a cambiar. Nada más va a cambiar la Z de confianza, por lo cual lo vamos a multiplicar. Y de este lado restamos el estimador, de este lado lo sumamos, que el estimador para este problema es la proporción. Nos va a dar un intervalo de 0.4256 y 0.6743. En ese intervalo vamos a encontrar la media. O sea que su valor mínimo tomado será de 0.42 y el valor máximo tomado es de 0.67. Si lo pasamos a porcentajes, pues será del 42% como mínimo y el 67% como mínimo de esos votantes. Entonces esto ya nos ubica donde anda la media, el intervalo de la media de los votantes, que esto es lo importante que tenemos que saber en este problema. El límite de confianza para el 99.73%, pues la Z de confianza es igual a 3. Es un número entero, de hecho de la tabla estamos obteniendo las Z de confianza. Sustituimos en la misma fórmula, exactamente como la tenemos aquí, sustituimos los valores que corresponden a cada variable y obtenemos el intervalo. Ya sustituido de esta manera, nos va a dar que va a estar entre el 40% y el 69.92%. Entonces, vemos los anchos de intervalo, que eso es lo que nos interesa, porque sabemos que el fuerte de la distribución va a estar entre un intervalo más ancho y es más exacta el estimado de la media poblacional. Entonces vemos que este va de 40 a 69, mientras este va de 42 a 67, lo cual significa que es un poquito más reducido, más estrecho. Y todavía aún es más estrecho el del 95% de nivel de confianza, que va de 45 a 64%. Entonces ya de aquí ustedes pueden tomar una decisión de acuerdo a los valores obtenidos. Yo espero que esto les sea de utilidad para resolver sus problemas de estimaciones